Ahora pasamos tal vez a lo más importante, que es cómo se transmiten esos contenidos. Ya tenemos una obra protegida porque tiene contenidos originales, ya sabemos quiénes son los titulares de derecho, pero queremos transmitirlos, o lo que es distinto, un editor o un titular, un productor quiere adquirir esos derechos. ¿Cómo los adquiere? La respuesta es la siguiente. Estos derechos se transmiten de dos modos: mortis causa, por la muerte del autor a través de un derecho sucesorio, e inter vivos a través de los contratos. En el caso del editor o del productor de contenido, siempre y en todos los casos, la fuente de su derecho va a ser un contrato. Va a obtener esos derechos de un contrato, sea del autor o del titular del derecho, o de los herederos de ese autor o de ese titular de derecho, o de quien haya transformado la obra, o quien detente los derechos de la obra que él quiere explotar. Estos contratos, muy importantes para el editor, en la ley argentina se han tipificado de tres modos en realidad, pero para el editor son relevantes dos. El primero, que es el típico contrato de edición, y así lo denomina la ley a partir del artículo 37 y siguientes. ¿Qué significa el contrato de edición en el derecho argentino? Es un contrato de licencia. Quiere decir que el editor lo que obtiene del autor o del titular de derecho es un permiso para reproducir la obra por un tiempo y un lugar determinado. Eso es lo que dice la ley. Después se especifica determinadas cuestiones, como que ese contrato debe identificar la cantidad de ejemplares o copia que va a editar, va a reproducir el editor, etc. Esas son cuestiones más puntuales y reglamentarias. Pero lo que confiere un derecho mejor dicho, un contrato de edición tradicional, es un permiso por un tiempo y en un lugar determinado para reproducir u obtener ejemplares de la obra. Sirve en un entorno analógico, pero no sirve para un entorno digital. O sea, la llamada edición digital es una producción de la obra para un entorno mucho más complejo, que va a requerir, además del derecho de reproducción, la totalidad de los derechos de explotación. Es decir, el derecho de reproducción, incluido el de distribución, venta y alquiler o préstamo público, el derecho de comunicación pública, incluida la puesta a disposición del público, y el derecho de transformación en cualquier soporte y formato y a nivel mundial, porque cualquier puesta a disposición en Internet implica, en principio, un mercado mundial o un mercado global. Si no tiene esa base, ese contrato, ese editor no va a poder disponer de esos contenidos en ninguna de las explotaciones de Internet. Contrato de licencia o contrato de edición. Pasamos al segundo modelo típico de contrato, que es el contrato de cesión total o venta, como lo tipifica la ley argentina a partir del artículo 51 y siguientes. Este derecho permite al editor o a quien sea adquirir, pero adquirir en términos de comprar, una compra-venta de esos derechos. ¿Por qué? Porque en el derecho argentino los derechos de autor pueden ser comprados o vendidos como cualquier objeto comercial. ¿Pero qué es lo que puede comprar un editor? Va a comprar solo los derechos patrimoniales. ¿Todos? Bueno, depende del acuerdo comercial. Puede comprar a todos, puede comprar uno y los puede comprar para usarlos en un país, o para usarlo a nivel mundial, o usarlo en una región, o para usarlo en determinado formato, o para determinado tipo de explotación, etc. Lo que pueda, ese poder, depende de la autonomía de la voluntad de las partes y de lo que se exprese en el marco de un contrato. Ese tipo de contrato en la Argentina es totalmente válido. ¿Por qué? Porque nuestra ley del año 33 consagra una amplia autonomía de la voluntad, y ahí lo que rige ya no es el derecho de autor, sino lo que rige es el derecho del contrato, ese contrato que se acordó en estas dos partes. Es muy interesante este detalle porque muchas editoriales multinacionales que operan en la Argentina tienden, no voy a nombrar un grupo, pero tienden a usar la ley española, que es mucho más complicada y limita enormemente más los derechos del editor que la ley argentina. Es decir, cuando uno puede elegir el derecho aplicable, en el caso de una edición o la explotación de una obra o un contenido editorial transfronterizo, la ley argentina yo diría que es de las mejores del mundo para elegirla como derecho aplicable fuera del territorio o a nivel mundial. Bien,
un comentario aparte. Entonces, este derecho de cesión total o venta implica, ya no es un permiso para ejercer el derecho de reproducción o comunicación pública o transformación, sino que implica la transmisión de la titularidad de ese derecho o de todos los derechos para ese espacio o territorio acordado en el contrato. Imagínense, en términos comparativos, la relación que existe entre el derecho de alquiler de una propiedad y el derecho de propiedad de esa propiedad. Es decir, cuando yo alquilo una casa, lo que obtengo es un permiso de uso por un tiempo determinado en las condiciones que dice el contrato, cumplido el cual ese derecho revierte a su titular. Igual ocurre en el derecho de edición o en el derecho que se adquiere en un contrato de licencia. Cuando se agota la licencia, ese derecho vuelve al autor o al titular que otorgó la licencia o permiso. En el caso de la transmisión o del contrato de cesión total o venta bajo el derecho argentino, implica la transmisión de la propiedad de esa obra. Es decir, que ese editor que adquirió los derechos a su vez los puede revender. Y los puede revender así como lo adquirió o puede revenderlo en partes o por territorio o para determinados usos. Es decir, la potencialidad que tiene es enorme. Esto va a depender a la hora de elegir el tipo de contrato que tiene que celebrar un editor, depende de la estrategia en términos operativos. ¿Cuál es el modelo de negocio? Que la estrategia comercial o negocial de esa empresa en los próximos 10 años. 10 años es un término razonable para pensar los modelos de contrato, 20 tal vez sea un poco extenso, menos de 10 es muy poco, que realizar enormes inversiones, proyectar en un negocio, en un mercado, no solo dinámico en términos comerciales, sino dinámico en términos tecnológicos. Es decir, que todos los formatos, todos los recursos y todos esos derechos adquiridos en un entorno anterior puede ser rápidamente modificado por la tecnología y si el editor no cuenta con derechos suficientes, no va a poder operar en ese mercado, que es un mercado muy próximo a la época de celebración del contrato, pero que él no conoce exactamente cuál va a ser el giro o los movimientos comerciales de ese mercado en el cual necesariamente va a tener que operar. Esos son los dos modelos de contrato típico. Existen otros contratos infinitos, todo lo que el modelo de negocio y la intención de las partes dentro de un criterio de legalidad, es decir, dentro de un marco de legalidad, de un objeto lícito, cierto, etcétera, puedan decidir las partes. Yo mencioné solamente los dos contratos típicos. En ese margen entre la licencia y la cesión, todo se puede autorizar o permitir adquirir o comprar, excepto los derechos morales. Para ellos, el editor que adquiere derechos exclusivos por compra va a tener igualmente la obligación siempre de respetar los derechos morales si no adquirió un permiso especial para modificar la obra, el de integridad, y la mención del autor o de los autores o de todos los titulares de aporte creativo van a seguir la obra y la explotación de la obra en todos los formatos, soporte e incluso más allá del dominio o vigencia del tiempo del plazo de protección.